Vamos a empezar. Como ya les había adelantado, la ayudantía va a ser sobre poder de mercado principalmente. Y partiremos con la pregunta uno. ¿Sí? La pregunta uno nos dice, fue sacada de una prueba, la prueba uno del semestre 2 del año 2022. Y nos dice, actualmente la empresa Belsaut ofrece el servicio telefónico de larga distancia a un precio de 8 pesos o dólares, como quieran leerlo, por minuto. A este precio, Belsaut vende 200 millones de minutos de llamadas al día. Por otro lado, Belsaut ha logrado estimar que su costo marginal por minuto de llamada es 5 dólares, convengamos en dólares. Es decir, fruto del ejercicio de poder de mercado, Belsaut genera utilidades diarias de 600 millones de dólares. En base a sus estudios estadísticos de patrones de llamada, Belsaut ha estimado que ante un aumento de 1% del precio por minuto de llamada, la cantidad de minutos demandado caen siempre en 2%. Nos preguntan si debería Belsaut subir o bajar el precio de venta. Nos dicen sean precisos. ¿Qué creen ustedes? ¿O cómo podrían atacar este ejercicio? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? O sea, lo que nos están diciendo es que, por su parte, Belsaut estableció un precio, ¿no? Por minuto, por cantidad, el quantity, el Q, eh, de 8 dólares, ¿sí? Nos están preguntando si esos 8 dólares los debería de subir o los debería de bajar. ¿Cómo establecemos eso? ¿O cómo visualizamos eso? Lo visualizamos viendo si esos 8 dólares son efectivamente el óptimo, ¿no? El mejor precio que podría establecer Betsaut. Eh, Belsaut. Pasa, sí, que aquí no nos están entregando la demanda, ¿no? No nos están entregando, bueno, nos entregan el costo marginal, que es la oferta, por lo tanto no podríamos sacar así como, ¿no? Ingreso marginal igual a costo marginal y por lo tanto eh, ahí calculamos el precio óptimo, ¿sí? No nos están pasando eso. Por lo tanto, tenemos que encontrar alguna otra alternativa. Y la alternativa que podemos encontrar es a través de el índice de Lerner. ¿Por qué el índice de Lerner? Porque el índice de Lerner nos asocia dos elementos que nosotros tenemos aquí como datos, ¿no? Esos dos elementos son el costo marginal y la elasticidad. ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos que el costo marginal, de acuerdo a los datos que nos entregan, datos, costo marginal es igual a 5 dólares, ¿no? Y por su parte, asigno peso antes, y por su parte, la elasticidad. ¿Quién me podría decir cuánto vale? 2%. Menos 2%, ¿no? Porque cae, pero bien. ¿Por qué menos 2%? De acuerdo a la, a la definición de elasticidad, ¿no? Recordemos que ante un aumento del 1% en el precio por minuto de llamada, la cantidad, la quantity, va a aumentar o caer en la elasticidad. Va a aumentar en la elasticidad. En este caso la elasticidad es negativa, por lo tanto aumenta en menos 2. Entonces esta elasticidad va a ser igual a menos 2.
¿Qué es lo que sabemos del índice de Lerner? El índice de Lerner, y vienen llegando más personas, el índice de Lerner es igual a precio óptimo monopólico menos el costo marginal partido en el precio monopólico. ¿Sí? Y ese es el precio monopólico que debiese establecer Bell-South. Pero, ¿cómo se asocia el índice de Lerner a la elasticidad? Bueno, el índice de Lerner es la inversa, ¿no? Es equivalente a la inversa de el valor absoluto de la elasticidad. Entonces recordemos que esta expresión va a ser siempre igual a la inversa del valor absoluto de la elasticidad. Por lo tanto, esto ustedes lo tienen que tener claro. ¿Sí? Esto es materia. Recordar. Con ello ya podemos ir despejando, ¿no? Esta expresión, esta expresión aquí, nosotros la podemos simplificar. Precio monopólico partido en precio monopólico son equivalentes. Por lo tanto, esto es uno menos costo marginal partido en precio monopólico. Y esto es igual a uno partido en el valor absoluto de la elasticidad. Hago el reemplazo, hago el reemplazo, y aquí voy a tener que uno menos costo marginal, que es 5 partido en el precio óptimo, va a ser igual a uno partido en el valor absoluto de menos 2 que es simplemente 2. Y aquí simplemente despejo. Voy a tener que menos 5 partido en el precio monopólico es igual a un medio menos uno, o sea, menos un medio, y multiplico por menos p, bueno, paso uno para un lado y el otro para el otro, ¿no? Y entonces tengo que el precio monopólico es 10. Entonces, teniendo esto, ya puedo decir qué es lo que debiese de hacer Bell-South. Si el precio óptimo es 10 y él tiene un precio seteado en 8, claramente tiene que aumentar su precio de venta. Entonces, eh, Bell-South, no sé cómo se escribe, Bell-South, establece P igual 8, no es óptimo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer debe aumentar en $2 el precio, es decir, P igual 10. ¿Sí? Es el primer ejercicio, ¿no? Con respecto al índice de Lerner. ¿Alguna pregunta? No. Continuamos con respecto a HHI. ¿Sí? Bien, gracias Luis. Nos dicen, las empresas distribuidoras se ubican a lo largo del país en la zona norte, centro y sur. En términos de tamaño de mercado, las tres zonas son iguales. Suponga que actualmente hay dos empresas en la zona norte, dos en la zona centro y tres en la zona sur. En la zona norte ambas son de igual tamaño, mientras que en la zona centro la más grande tiene una participación de mercado del 75%. En la zona sur, en cambio, la empresa más grande tiene el 50% del mercado y las otras dos del 25% cada una. Determine el HHI cuando el mercado relevante es el local y también cuando es el nacional. ¿Qué mercados son altamente concentrados? Sea preciso en su respuesta. Entonces, aquí les dejé como la materia que debiesen de tener en claro. El HHI tiene esa fórmula. Aquí falta un 100, aunque depende de cómo definamos ese sub i.
multiplicado por 100 y eso al cuadrado. Entonces, este S sub I vendría siendo la participación de mercado de cada una de las empresas, ¿no? Mientras que este N grande vendría siendo el número total de las empresas que participan en el mercado. ¿Sí? Eh, Aquí también tenemos los rangos de los HHI, en donde etiquetamos los mercados de acuerdo a cuáles vendrían siendo estos rangos, ¿no? Si es menor que 1000, hablamos de un mercado poco concentrado. Si está entre 1000 y 1800, uno moderadamente concentrado. Y entre 1800 y 10.000, que 10.000 es el tope, un mercado altamente concentrado. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, eh, vamos a hacer primero el cálculo de cada uno de los HHI que nos piden, ¿no? Porque nos dicen determina el HHI cuando el mercado relevante es local, o sea, visualizándolo por separado, norte, centro y sur, y también cuando es nacional, visualizando todo en conjunto, ¿no? Norte, centro y sur como uno solo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que para el caso del HHI de norte, nosotros, ¿qué datos tenemos? Nos dicen que el tamaño de la bla bla bla. Suponga que actualmente hay dos empresas en la zona norte, dos en la zona centro y tres en la zona sur. En la zona norte ambas son de igual tamaño. Por lo tanto, cada una concentra en el 50% del mercado, ¿no? Si ambas son de igual tamaño, ambas tienen la misma cantidad de mercado. Por lo tanto, la primera va a tener 50% por 100 al cuadrado más 50% por 100 al cuadrado, ¿no? Que sería 50 al cuadrado más 50 al cuadrado, y eso, ocupando su calculadora, vendría siendo 2500. Déjenme probar. 5000, perdón. Bueno, 2500 más 2500. ¿Sí? Para la zona centro, que es lo que nosotros vamos a tener, de acuerdo a lo que nos indican, los tamaños son de 75%, ¿no? Y como son dos, la segunda tiene que tener el resto, ¿no? El 25%. Por lo tanto, vamos a tener un HHI en la zona central de 75 al cuadrado más 25 al cuadrado. Y esto, 75 al cuadrado, son 5625 y 25 al cuadrado son 625. En total nos va a dar un HHI de 6250. Y finalmente tenemos el HHI de la zona sur. Entonces, en la zona sur hay tres empresas, ¿no? Una que concentra el 50% del mercado y otras dos que concentran un 25%. Entonces, vamos a tener 50 al cuadrado más otras dos que concentran el 25%. De aquí lo que nosotros vamos a tener es que esto es 2500 más 2 por 625. Y esto vendría siendo equivalente a 3750. ¿Sí? Esto vendría siendo a nivel local. Entonces, norte 5000, HHI de 5000, centro 6250 y sur 3750. Con esto, a nivel local, ¿qué podríamos concluir? Que todo está altamente concentrado. Que todos los mercados están altamente concentrados. Entonces, norte, centro y sur son mercados
altamente concentrado. Y ahora hay que visualizarlo a nivel nacional. Si a nivel local, esos son los HHI, ¿cómo puedo calcular cuál es la participación de mercado a nivel nacional de cada una de las empresas? ¿Qué es lo que requiero para poder calcular el HHI? Ese es un dato relevante, ¿no? Que cada uno de ellos sea igual, nos indica que, como dice ahí el compañero, que cada uno tiene un tercio, ¿no? Del mercado. Entonces, la zona centro tiene un tercio del mercado, la zona norte tiene un tercio del mercado y la zona sur tiene un tercio del mercado. Por lo tanto, de la participación que actualmente tiene cada una de las empresas, basta con multiplicar por un tercio como para visualizar eh, cuál es la participación global, ¿no? A nivel nacional de cada una. Y con ella ya podríamos hacer el cálculo del HHI a nivel nacional. Entonces, como las tres son iguales, nosotros vamos a hacer el cálculo de participación global. Entonces, si lo calculamos a nivel global, en en la zona norte, nosotros tenemos que ambas firmas tienen un 50% de mercado. Por lo tanto, la firma uno norte le vamos a poner, y la firma 2 norte, ambas tienen un SI del 50%. Así, el SI nacional va a ser igual al 50% por un tercio, que es simplemente un sexto. Entonces, cada una de ellas va a tener un sexto del mercado a nivel nacional. Disculpa, un tercio es porque son tres regiones, o sea, tres como, sí, por regiones. Sí, claro. Es porque son tres regiones que se dividen el mercado de forma equitativa, de acuerdo a lo que nos indica el, Ah, ya, que el son todas enunciado. iguales. Ya. Son todas iguales. Si fueran diferentes, el cálculo sería un poquito diferente también. Pero sería simplemente como regla de tres, ¿no? Ya, ya, dale. Gracias. Dale. Entonces, en la zona centro tenemos también eh, dos firmas, ¿no? Y estas dos firmas tienen 75% y 25% del mercado cada una, pero de la zona centro. Por lo tanto, a nivel nacional, esa conversión simplemente va a ser para la primera 75% multiplicado por un tercio. Y esto es equivalente, les digo al tiro, a un cuarto. Y por otra parte, para la segunda vendría siendo 25 por un tercio, que es un doceavo. Y finalmente con la zona sur, hacer exactamente los mismos cálculos. Tenemos aquí, ¿sí? Tres firmas. Firma uno, firma 2 y firma 3. Y a nivel nacional, tenemos que la primera tenía un 50% de mercado, mientras que las otras dos se reparten la otra mitad de forma equitativa, o sea, 25 y 25. 50% del mercado multiplicado por un tercio, que vendría siendo un sexto, ya lo habíamos calculado, y ese 2
y S3, que es simplemente el 25% por un tercio. Y eso va a ser un doceavo. También lo calculamos, ¿no? Entonces, para calcular el HHI es simplemente aplicar la fórmula. La sumatoria de 100 multiplicado por la expresión. ¿Sí? Esa expresión, cuando uno la multiplica con 100, por 100, siempre va a ser una expresión decimal. Así que tengan cuidado ahí. No vayan a multiplicar el 50 por 100 porque ahí ya estarían cometiendo un error. En este caso, las expresiones son fraccionarias, por lo tanto, puedo llegar y multiplicar por 100. Entonces, el HHI a nivel nacional vendría siendo igual a, en el caso norte, 2 por 100 partido en 6 al cuadrado. La zona centro, que tendríamos un cuarto y un doceavo, o sea, tenemos 100 partido en 4 al cuadrado, más 100 partido en 12 al cuadrado, más, y aquí tendríamos un sexto de nuevo, ¿no? 100 partido en 6 al cuadrado, más 100 partido en 12 al cuadrado. Y eso por dos, ¿no? Son dos empresas que tienen esa participación de mercado, ¿sí? Entonces, fíjense que esta es la zona norte, esta es la zona central y esta es la zona sur. De aquí, lo que vamos a tener es que el HHI a nivel nacional va a ser simplemente 1666. ¿Qué es lo que nos dice esto a nivel global? Que el HHI sea 1666. Bueno, nos dice que estamos en un mercado moderadamente concentrado. Entonces, fíjense, lo visualizamos a nivel local, los mercados están altamente concentrados, pero si lo visualizamos a un nivel nacional, los mercados están eh, moderadamente concentrados. Entonces, mercados moderadamente concentrados. Ese vendría siendo el segundo ejercicio. ¿Preguntas con respecto al ejercicio? Esta parte de la materia, lo voy a decir aunque quede grabado, pero esta parte de la materia es la más fácil que van a tener en la prueba. ¿Sí? Eh, Al menos, por lo menos desde mi perspectiva y desde la perspectiva de las personas con las que he hablado cada que salen de la prueba, ¿no? Las dos veces que he hecho ayudantía en este ramo. Así que si de repente les parece latero, es solamente esta parte, ¿no? Después se viene lo entretenido. Eh, Ejercicio de la pregunta 7 guía B. No sé si están las guías ya subidas en Webcurso. Sí, ¿no? Voy a asumir que sí. Ah, no, todavía no la suben. Y el profesor verá cuando la sube. Entonces, nos dicen, suponga que una industria tiene una razón de concentración de CR4 igual al 100%. En base a esta información, podemos concluir que el HHI no puede ser inferior a 2500. ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que sabemos? La razón de concentración nos indica, eh, para algún n, ¿no? ¿Cuáles son o sea, qué grado de concentración de mercado tienen las primeras n firmas que yo estoy visualizando? ¿No? Entonces, que CR4 sea igual al 100% indica que las primeras cuatro firmas tienen el 100% del mercado, o sea, tienen todo el mercado. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que a lo más, yo voy a tener cuatro firmas en el mercado. No necesariamente va a ser cuatro justo. Puede ser que la primera firma concentre todo el mercado y las otras tres sean 0, 0, 0. Y igual va a ser válido, esa sumatoria igual va a dar 100%. eh, pero voy a tener que a lo más va a ser cuatro. ¿Sí? Entonces, esto no estoy muy seguro de si se lo presenta el profesor, pero es importante porque lo he visto igual en varios comentes. Y es una propiedad del HHI que nosotros al final de la ayudantía vamos a demostrar, ¿no? Eh, y esta propiedad, lo voy a anotar aquí, propiedad, es que el HHI va a ser siempre mayor o igual a 10.000 dividido en n. O sea, dividido en la cantidad de participantes en, en el mercado. Voy a cambiar este n por un n grande. Y aquí esto, participantes, partícipes en mercado. Entonces, fíjense que el ejercicio es bastante simple teniendo esta propiedad. Lo único que hay que hacer es reemplazar n por 4. Entonces, noten que HHI es mayor o igual a 10.000 sobre 4, que son 2.500. Justamente lo que nos dice el ejercicio. Ahora, recordemos que ese n grande no necesariamente va a ser 4, porque la razón de concentración no nos indica cuántas personas o cuántas empresas hay en el mercado, sino que nos dice que hasta esa empresa hay un 100%. Podría haber una, podría haber dos, podría haber tres, ¿no? Pero si nosotros reemplazamos por una, reemplazamos por dos o reemplazamos por tres, obtenemos un valor mayor. ¿Sí? Si reemplazamos por una, tenemos que HHI va a ser mayor o igual a 10.000, ¿no? Si reemplazamos por 2 mayor o igual a 5.000. Por lo tanto, este 2.500 vendría siendo como una cota inferior, ¿ah? Como lo menor que se podría dar. Por lo tanto, la conclusión sigue siendo la misma, ¿no? Se puede concluir que el HHI no puede ser inferior a 2.500, así la asimilación es verdadera. Y vamos con la octava. Nos dicen, la industria de automóviles tiene siete empresas. La empresa 2, 3, 4 y 7 tienen una participación en las ventas del 10% y la empresa uno, 5 y 6 una participación del 20%. Calcule el HHI para la industria. Al calcular el HHI, bien simple, simplemente llegar y poner la fórmula, ¿no? Entonces, 10%, que son la empresa 2, 3, 4 y 7, por lo tanto va a ser simplemente 4 multiplicado por, voy a poner HHI, 4 multiplicado por 10% por 100, o sea, 0,1%, que es 10, eh, al cuadrado más las 3 que tienen un 20%, o sea, más 3 por 20 al cuadrado. Eso, si nosotros lo ponemos en la calculadora, nos da 1.600 y ya tendríamos resuelto ese ejercicio. Nos dice cómo cambia el HHI si las empresas 3 y 4 se fusionan. Bueno, si las empresas 3 y 4 se fusionan, nosotros vamos a tener solamente la empresa 2 y 7 con una participación del 10%, por lo tanto vamos a tener que el HHI va a ser igual a 2 por 10 al cuadrado más, y ahora vamos a tener 4 empresas con participación del 20%. O sea, 4 por 20 al cuadrado.
Esto al momento de hacer el cálculo nos va a dar 1800. ¿Sí? Y ya con esto podemos responder la pregunta C. Con la información encontrada, ¿es suficiente el HHI para oponerse a la fusión? Y les pregunto a ustedes, dejo esta pregunta un tantito abierta. ¿Qué piensan? Según yo sí, ¿Sí? ¿Es suficiente? o sea, porque desde 1600 a 1800 ya pasó a ser más altamente concentrado. Aumenta el HHI, ¿no? Aumenta la concentración, pero no preguntan si es peor en términos de concentración, preguntan si es suficiente esta métrica para oponerse a la fusión. Ah, no, porque no cambia tanto, quizás, no sé. No, la respuesta, claro, la respuesta es no, no tanto porque no cambie mucho, sino porque el HHI lo único que nos indica es el nivel de concentración que tiene el mercado. O sea, cómo se están repartiendo la torta eh, las empresas que participan, ¿sí? Pero no nos indica nada con respecto a la eficiencia. Por ejemplo, esta fusión pudo haber provocado, y aquí es donde viene un tantito el chamullo, ¿no? El core que uno lleva adentro. Eh, la fusión, ¿no? Pudo haber provocado que estas empresas abaraten sus costos, por ejemplo, ¿no? Y al abaratar el costo, recordemos eh, con el grafiquito que el precio óptimo baja y por lo tanto hay una mayor eficiencia, ¿no? O hay un mayor beneficio tanto para el monopolista, bueno, no monopolista, tanto para los participantes, para la oferta, como para los demandantes, ¿sí? Tampoco nos dice si es que podrían llegar en un futuro a entrar más empresas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué puede pasar esto, ¿no? Por las barreras de entrada. ¿No? No nos dicen nada acerca de la barrera de entrada. Por lo tanto, que estas empresas se funcionen podría ocasionar que otras empresas entren al mercado. ¿Por qué? Porque dejan un vacío, ¿no? No nos dicen qué tanto poder con respecto a la clientela tienen estas empresas y no nos dicen un montón de cosas, ¿no? Eh, que nos puede dar ideas para oponerse a la fusión. Entonces, el HHI, si bien es una métrica en la que uno puede estar alerta, ¿no? No es una métrica que nos dé con detalle todo el panorama en un mercado. Y, y de esa forma ustedes pueden sacar otras conclusiones eh, aplicando todo lo que ustedes vieron en los cores, ¿no? Civilización contemporánea y cosas por el estilo. Y la quinta pregunta, eh, vamos a demostrar, ¿no? Que para una industria con n firmas, el HHI mínimo es 100 al cuadrado partido en n. Hay dos formas principales con las que se puede demostrar este enunciado. ¿Sí? Una de ellas es a través de la desigualdad de Cauchy, que creo que lo vieron en álgebra, ha pasado un montón de tiempo desde que lo vieron, y otra es a través de KKT, ¿no? Nos dicen el mínimo que el mínimo de HHI es 100 al cuadrado partido en n, por lo tanto, eso es simplemente un problema de optimización, ¿no? De optimización no lineal. Nosotros lo vamos a hacer para evitar la lata de hacer todos esos pasos del KKT, que lo vamos a ver muy posiblemente en otros ejercicios más adelante.
porque esto de optimización en organización industrial se ve mucho. Eh, lo vamos a ver con la desigualdad de Cauchy. Entonces, les voy a hacer un recuerdo. La desigualdad de Cauchy nos indica que si yo tengo dos sucesiones, ¿no? A sub k y b sub k, cada una perteneciente a los reales, para k entre uno y n, ¿no? Se va a cumplir que la sumatoria de k igual uno hasta n de a sub k de b sub k al cuadrado va a ser menor o igual a la sumatoria de k igual uno hasta n de cada uno de los elementos al cuadrado. Esto es multiplicación. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Esto siempre, esto con una condición, ¿no? Que la condición es que esta expresión se cumpla para todo k con x perteneciente a los reales, ¿no? Que existe un x que cumple con esa condición para cualquier k. Entonces, fíjense que estas sumatorias se parecen un poquito a lo que nosotros vemos en el HHI. ¿En qué se parecen? Recordemos que el HHI se calcula como la sumatoria de igual uno hasta n de 100 por SI al cuadrado, ¿no? Donde nosotros sabemos que SSI son proporciones, ¿no? Y la suma de todas las proporciones siempre es uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que tenemos, de acuerdo a la desigualdad de Cauchy, es que nosotros podemos asociar cada uno de estos valores con A sub k o B sub k, simplemente reemplazando. Entonces, supongamos que 100 es A sub k y SI es B sub k. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que la sumatoria de k igual uno hasta n, si nosotros hacemos el reemplazo, de 100 por SI, todo eso al cuadrado, va a ser menor o igual a la sumatoria de k igual uno hasta n de a sub k al cuadrado, que a sub k nosotros habíamos dicho que era 100, multiplicado por la sumatoria de k igual uno hasta n de b sub k al cuadrado. ¿Sí? Y b sub k es s sub i. Entonces cambiamos un poquito también los subíndices. Aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Propiedad de la sumatoria, ¿no? Si estoy multiplicando por una constante, yo puedo sacar esa constante de la sumatoria y voy a tener que en un lado tengo 100 multiplicado por la sumatoria de igual uno hasta n de s sub i al cuadrado menor o igual a, entonces la sumatoria de una constante solita vendría siendo simplemente la multiplicación de esa constante por el n menos uno más uno, ¿no? Entonces esto simplemente sería 100 al cuadrado por n. Hay n elementos que son 100 al cuadrado, eso es simplemente multiplicar por n. Y lo vamos a multiplicar por la sumatoria
de i igual 1 hasta n de si al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos es que esto es 100 al cuadrado multiplicado por esta sumatoria que es suma de proporciones. ¿Sí? La suma de proporciones siempre va a dar 1 en el cuadrado por 1 menor o igual a n por 100 al cuadrado, sumatoria de n y igual 1 SI. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Este 100 al cuadrado es 10.000. Pasamos Sn que está multiplicando en el otro lado a dividiendo, es positivo. Y esto va a ser menor o igual a esta expresión de acá, que fíjense que es simplemente el HH. Y eso sería la ayudantía de hoy. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este último ejercicio? Ahora, cuando No, le claro, suban la... Dime. no que todo claro. Ah, bien. Cuando le suban la guía en el ejercicio B, este ejercicio en particular lo resuelven ocupando el lagrangiano. Lo resuelven ocupando optimización no lineal. Así que ahí, para que se peguen una lectura del curso de optimización. Voy a dejar de grabar.